Mi propio hijo se casó en secreto y no me invitó. 63 años de vida, 3 hijos que crié sola después de que mi esposo me dejara cuando Ricardo tenía solo 8 años, y descubrí en Facebook que se casó en una hermosa ceremonia en la playa. Las fotos mostraban a todos sonriendo, a toda la familia de la novia presente, niños corriendo en la arena, un buffet impecable con flores blancas, y yo ni siquiera sabía que estaba comprometido. Me temblaba la mano al sostener el teléfono cuando vi a mi hijo con un smoking azul marino junto a una mujer rubia a la que no conocía, rodeado de personas que, sin duda, habían estado en su vida lo suficiente como para ser invitadas a la boda. El dolor en mi pecho era físico, como si alguien me hubiera arrancado una parte. ¿Cómo descubre una madre que ya no existe en la vida de su hijo a través de las redes sociales? Durante meses, me pregunté dónde me equivoqué, qué palabras debería haber dicho de otra manera, qué acciones podrían haber evitado este distanciamiento gradual que culminó en mi completa exclusión del día más importante de su vida. Lo llamé 5 veces seguidas. No contestó ninguna. Le envié un WhatsApp preguntándole si lo que había visto era cierto, si de verdad se había casado sin decírmelo. Lo vio y no respondió. Sentí que gritaba en un pozo sin fondo, esperando un eco que nunca llegó, como si mi voz simplemente ya no existiera para él. Lloré sola en la cocina de la casa donde crié a mis 3 hijos, mirando las fotos en el refrigerador de cuando eran pequeños y me llamaban su reina. ¿Dónde estaba ese chico que dormía conmigo cuando tenía pesadillas después de ver películas de terror? ¿Qué fue de ese chico que me llamaba todos los domingos solo para ver cómo estaba, que traía a sus amigas a presentarme? Las lágrimas caían sobre el café, que se enfriaba a medida que pasaba las fotos de la boda. La novia radiante, los elegantes invitados, mi hijo sonriendo como no lo había visto en años. Todos parecían felices. Todos menos yo, que ni siquiera sabía que existía tal felicidad. Al día siguiente, mi amiga Neusa me trajo café y ánimo. Dijo que necesitaba descubrir la verdad, que los niños no desaparecen sin motivo, que algo había sucedido para que me excluyera tan cruelmente. Fue ella quien me sugirió que buscara a su suegra, doña Lucia, quien tal vez pudiera explicarme por qué mi Ricardo me había borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Pero cuando finalmente logré hablar con la madre de la nuera, descubrí algo que cambió todo lo que pensaba sobre esta historia. Doña Lucía contestó al tercer timbre, con voz dulce, como si no hubiera esperado una llamada tan dolorosa. Me presenté como la madre de Ricardo, intentando controlar el temblor de mi voz, y el silencio que siguió fue demasiado largo. Ella sabía quién era. Claro que sí. Cuando por fin habló, sus palabras me resonaron como piedras en el estómago. Dijo que le sorprendió saber que no estaba en la lista de invitados, que le pareció extraño que su hija, Camila, comentara que Ricardo no tenía familia cercana. No tenía familia cercana. Esas fueron las mismas palabras que usó mi hijo para explicar mi ausencia. ¿Alguna vez has sentido que el suelo se desvanecía bajo tus pies mientras aún estabas de pie? Eso es exactamente lo que pasa cuando descubrimos que nuestro propio hijo nos ha borrado de su existencia. No fue olvido, ni una preparación apresurada. Fue una decisión deliberada de transformarme en una persona que nunca existió. Doña Lucía continuó hablando. Cada palabra era una dolorosa revelación. Dijo que Camila siempre preguntaba por la familia de Ricardo, que le parecía extraño que nunca mencionara a su madre ni hablara de su infancia. Dijo que incluso creían que yo había muerto, tal era la ausencia de cualquier referencia a mi existencia. La conversación duró casi 1 hora, y durante ese tiempo, estuve armando un rompecabezas sin sentido. ¿Cómo borra un hijo a una madre de su propia historia? ¿Cómo se reconstruye el pasado excluyendo a la persona más presente en él? Yo estaba allí, viva, respirando, recordando cada momento que compartimos, y él había creado una versión de la vida donde yo simplemente no existía. Doña Lucía era amable, pero también estaba confundida. Me preguntó si nos habíamos peleado, si había pasado algo grave entre nosotros. No pude responder porque no lo sabía. En los últimos años, Ricardo se había ido retrayendo, llamaba menos, visitaba menos, pero nunca hubo peleas, nunca hubo palabras duras, nunca hubo portazos. Por eso tantas mujeres como yo elegimos quedarnos aquí, tras cada revelación, porque necesitamos comprender cuando el amor se convierte en abandono y cuando el silencio en borrado. Necesitamos las respuestas que solo la verdad puede dar. Al colgar el teléfono, una certeza se apoderó de mí.
Había algo que desconocía, una pieza faltante en esta historia. E iba a descubrirlo, incluso si eso significaba enfrentarme a verdades que quizá no estuviera preparada para escuchar. Pasé 3 noches sin dormir, dando vueltas en la cama, intentando recordar el momento exacto en que perdí a mi hijo. Me despertaba en mitad de la noche y miraba las fotos esparcidas sobre la mesa de la cocina, buscando señales, pistas, cualquier cosa que explicara cuando Ricardo decidió que ya no merecía ser parte de su vida. Su foto de graduación estaba allí, con esa sonrisa orgullosa al convertirse en ingeniero. Me quedé a su lado, radiante, sosteniendo un ramo de flores amarillas que había comprado con el dinero que gané durante meses de horas extras limpiando oficinas. En ese momento, me abrazó fuerte y me susurró al oído que nada de esto habría sido posible sin mí, que era la mujer más fuerte que conocía. ¿Dónde estaba ese hombre ahora? ¿Qué fantasma había ocupado el lugar de mi hijo? Decidí hacer lo que cualquier madre desesperada haría. Tomé la dirección que me dio doña Lucia y fui al apartamento donde vivían. No para causar problemas, ni para armar un escándalo, solo para ver a mi hijo, mirarlo a los ojos y preguntarle por qué no merecía ni siquiera saber que estaba formando una familia. El edificio era hermoso, moderno, con portón electrónico y un jardín bien cuidado. Torres de cristal que reflejaban el sol de la tarde, autos importados en el garaje. Un mundo completamente diferente a la sencilla casita donde crié a mis hijos. Estuve de pie en la acera durante casi media hora, mirando las ventanas, intentando imaginar cómo serían las suyas. ¿Cuántas veces Ricardo había llegado a casa después de un día de trabajo y le había contado a Camila sus planes, sus sueños, su rutina, sin mencionar jamás que tenía una madre que pensaba en él todos los días? Cuando finalmente llamé al intercomunicador, fue Camila quien contestó. Su voz se tensó cuando me identifiqué como la madre de Ricardo. Me pidió que esperara, y oí voces apagadas arriba, una breve e intensa discusión que resonó por el intercomunicador antes de que silenciara el audio. Después de 5 minutos eternos, que parecieron horas, Ricardo bajó. Era diferente, más delgado, con el pelo corto y una barba pulcra que nunca antes le había visto. Llevaba una camisa azul claro y un reloj caro que no reconocí. Pero fueron sus ojos los que me impactaron. Fríos, distantes, como si mirara a un desconocido en la calle preguntando por direcciones. No había en ellos reconocimiento, ni afecto, ni recuerdo de los años que pasamos juntos. Solo había pura incomodidad. Nuestra conversación duró 15 minutos que parecieron 15 horas. Habló con cortesía pero mecánicamente, como si leyera un guión diseñado para librarse de mí cuanto antes. Dijo que todo estaba bien, que era feliz, que no necesitaba nada, que la vida seguía su curso natural. Cuando le pregunté por la boda, bajó la mirada al suelo y murmuró que solo serían unos amigos cercanos, nada elaborado, una ceremonia sencilla en la playa. Mentira descarada. Había visto las fotos. Más de 50 personas, una fiesta preciosa y lujosa, una decoración impecable con flores blancas y luces de colores, un buffet sofisticado, una celebración que costó una fortuna. Y él me miraba a los ojos y mentía como si fuera una conocida inoportuna que había llamado a su puerta. Antes de irme, con el corazón hecho pedazos, me hice la pregunta que me había estado matando desde que vi las fotos en Facebook. ¿Por qué no sabía de la boda? ¿Por qué me había excluido del día más importante de su vida? Su respuesta fue un puñetazo en el estómago que todavía resuena en mi interior. Me dijo que yo no formaba parte de la vida que quería construir. Así, sin rodeos, como si hablara del tiempo o del tráfico. Dijo que Camila provenía de una familia estructurada, con tradiciones, con un estándar que él quería mantener, y que mi presencia complicaría las cosas. Complicaría las cosas. Yo, que había dedicado cada minuto de los últimos 20 años de mi vida para que él pudiera tener precisamente esta vida que ahora me excluía. Me temblaron las piernas al oír esas palabras. Me apoyé en la puerta del edificio para no caer, sintiendo el frío del hierro en la espalda mientras procesaba lo que mi propio hijo acababa de decirme. Que yo era una complicación en la vida perfecta que él estaba construyendo con otra familia. Intenté razonar con él, recordándole los sacrificios, las noches que pasé cosiendo ropa para pagar su matrícula, los fines de semana que trabajé de empleada doméstica para ahorrar para su fiesta de graduación. Me interrumpió a media frase, diciendo que eso era cosa del pasado, que ahora tenía otras prioridades, otras responsabilidades. Otras responsabilidades.
como si ya no fuera su responsabilidad, como si tuviera fecha de caducidad en cuanto él se graduara y consiguiera un buen trabajo, como si todo el amor que le había invertido hubiera sido un préstamo que ya había pagado y ahora era libre de seguir adelante sin mirar atrás. Lo que más me dolió no fueron las palabras, sino la frialdad con la que las pronunció, sin vergüenza, sin remordimientos, como si fuera lo más natural del mundo para una madre descubrir que se había convertido en una carga en la vida de su hijo. Habló, mirando su reloj, ansioso por terminar la conversación y regresar a su nueva vida, donde yo no existía. Camila apareció en la ventana del apartamento y lo saludó con la mano, un gesto delicado que decía mucho de la intimidad que compartían. Una intimidad de la que yo estaba excluida para siempre. Era hermosa, elegante y tenía el aire de alguien que creció con seguridad económica y emocional. Ella representaba todo lo que no pude darle a mi hijo. Es en este punto que muchos sienten la urgencia de apoyar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los tocó, porque reconocen el dolor de ya no ser necesarios en la vida de aquellos que amamos incondicionalmente. Cuando me despedí de él esa tarde, supe que algo dentro de mí había muerto para siempre. No era solo nuestra relación la que había terminado, sino mi identidad como madre la que se cuestionaba. Si mi propio hijo pudo desecharme así, ¿qué decía eso de mí como persona? Regresé a casa en un estado de shock que duró días. Me senté en el sillón de la sala y me quedé mirando las paredes, intentando comprender cómo habíamos llegado a este punto. Como una madre que lo dio todo por la felicidad de sus hijos, terminó siendo vista como un obstáculo para esa misma felicidad. Pero fue precisamente en ese momento de absoluta desesperación que ocurrió algo inesperado. Algo que cambió por completo mi perspectiva sobre toda esta historia. 3 días después, mi vecina, Rosa, llamó a mi puerta con una expresión extraña. Tenía el celular en las manos y parecía indecisa, como alguien con noticias importantes pero sin saber cómo darlas. Pidió entrar, se sirvió su propio café en mi cocina y se sentó en la silla frente a la mesa donde aún tenía las fotos de la boda desplegadas. Había visto a Ricardo en el centro comercial el fin de semana anterior, dijo, caminando de la mano con Camila entre las tiendas caras del segundo piso. Nada especial, pensé, hasta que doña Rosa siguió hablando. Los acompañaba una mujer mayor y elegante, con el pelo canoso bien peinado y ropa, sin duda, cara. La mujer trataba a Ricardo con evidente cariño, tocándole el brazo al hablar, sonriendo con esa expresión maternal que también conocía porque era la misma que yo tenía al mirarlo. Se me encogió el estómago al darme cuenta de a dónde iba esta historia. Doña Rosa había escuchado la conversación mientras esperaban en la fila del cine. Había llamado a Ricardo mi hijo y había expresado su emoción por conocer a sus futuros nietos. Camila la llamaba mamá Elenir y le contó sus planes de pasar la Navidad en su casa, una tradición familiar que ahora incluía plenamente a Ricardo. Había encontrado una madre sustituta. Una madre de verdad, en su mente, con un apellido prominente, una casa grande en un barrio exclusivo y los medios para darle el estatus social que siempre anheló. Una madre que no lo avergonzaría en reuniones sociales, que no le recordaría las dificultades del pasado, que no cargaría sobre sus hombros con la pobreza y las limitaciones que habían marcado nuestra vida juntos durante tantos años. El dolor que sentí en ese momento fue incomparable. Fue verdaderamente físico, como si alguien me hubiera desgarrado el pecho y me hubiera arrancado algo vital. Descubrir que mi hijo no solo me había excluido de su vida, sino que literalmente me había reemplazado por otra persona, fue un golpe que no sabía que fuera posible soportar y seguir de pie. Doña Rosa me tomó de la mano mientras intentaba procesar esta información devastadora. Ricardo estaba construyendo una familia perfecta, con una suegra cariñosa, elegantes tradiciones navideñas, almuerzos dominicales en casa con piscina y una foto sonriente en la nevera. Todo lo que siempre quise darle pero nunca pude, lo había encontrado en otro lugar, con otras personas, en otro mundo. Esa noche, sentada sola en la habitación a oscuras, empecé a comprender la verdadera magnitud de lo sucedido. No fue solo un rechazo. Fue un reemplazo total y calculado. Mi lugar en su vida había sido ocupado por alguien mejor, alguien más acorde con el estándar que él quería mantener, alguien que coincidía con la imagen de éxito que se estaba construyendo. Pero mientras lloraba, abrazado a la vieja almohada, una chispa de algo diferente empezó a crecer en mi pecho. No era exactamente ira, ni sed de venganza.
Era una profunda y urgente necesidad de entender si esta nueva familia suya realmente sabía quién era Ricardo bajo esa máscara de yerno perfecto. Y fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría por completo todo lo que sucedió después. Con cada nueva revelación, la sensación de vacío se profundizaba en mí. Era como si mi vida hubiera sido arrancada y abandonada, reemplazada por otro árbol más joven y hermoso, plantado en tierra fértil. La imagen me atormentaba, yo, sola, con las manos marcadas por el tiempo, mientras otra mujer ocupaba el lugar de la madre, ofreciéndole a mi hijo la fresca sombra de un hogar que él consideraba más digno. Esa noche, me quedé mirando las paredes de mi sala, las mismas que habían albergado risas, lágrimas y conversaciones nocturnas. Las fotos enmarcadas parecían burlarse de mí, recordándome que todo sacrificio que había hecho por amor se había convertido en polvo ante su decisión. El recuerdo de Ricardo de niño, acostado en mi regazo, rogándome que ahuyentara a los monstruos debajo de la cama, se mezclaba con la imagen actual, el hombre que me miraba sin afecto, sin pasado, sin culpa. Entre lágrimas silenciosas, sentí una extraña luz surgir en mi interior. No era luz plena, sino un frágil rayo que atravesaba la oscuridad. Una parte de mí aún quería creer que había algo que salvar, que tal vez esta sustitución era solo un disfraz, un error temporal. Pero otra parte, más dura, sabía que la exclusión había sido deliberada, calculada, y que las decisiones tomadas no serían fáciles de revertir. En este contraste caminé, la esperanza, pequeña como una vela luchando contra el viento, y el miedo, vasto como una noche interminable. La ganancia de haberlo criado hasta aquí, contra todo pronóstico, y la cruel pérdida de verlo arrancar mis raíces de mi propia historia. El silencio de la casa parecía envolverme. Cada crujido de la madera del techo me recordaba que estaba solo. Sin embargo, había algo en el aire, una tensión casi eléctrica, como si el tiempo mismo contuviera la respiración a mi lado. Era la certeza de que el resultado de este dolor aún no se había revelado, y que detrás de todo esto había una verdad mayor esperando manifestarse, lista para cambiar el curso de mi vida para siempre. Fue en este estado de suspenso entre el dolor y la claridad que comencé a darme cuenta de cómo cada decisión tenía repercusiones que me trascendían. La distancia de mi hijo no era solo un rechazo íntimo, sino también una reconfiguración silenciosa de todo lo que me rodeaba. Los vecinos que antes me saludaban con familiaridad ahora evitaban hablar de la boda, como si temieran tocar una herida abierta. Mis amigos cercanos me miraban con esa atención excesiva, casi piadosa, que duele más que consuela. Su ausencia llenó no solo mi hogar, sino también los pasillos de la vida que había construido. Fue como ver un castillo de naipes tambalearse ante un simple aliento, cada capa de esfuerzo amenazada por un simple gesto de negación. Al mismo tiempo, había una extraña contraparte en todo esto. El silencio que me impuso terminó despertando en mí la necesidad de revisitar mi propia historia, de recordar dónde se colocó cada ladrillo de mi vida. Era como si tuviera que demostrarme, primero a mí mismo, que nada de lo que había vivido podía borrarse tan fácilmente. Las imágenes surgieron con claridad, casi dolorosamente, yo cosiendo hasta altas horas de la noche para comprarle su primer traje. Él, aún adolescente, entrando corriendo por la puerta oliendo a lluvia, trayendo flores robadas del jardín de la escuela para hacerme sonreír. Cada recuerdo era un testimonio vivo de un amor que no podía ser reemplazado por un apellido elegante ni una fachada de estatus. Y es curioso cómo estas historias resuenan en quienes las escuchan. A menudo encuentro que cada relato provoca reflexiones diferentes, lo que lleva a algunos a compartir experiencias similares, como si ellos también encontraran consuelo en la escritura. Quizás sea en este punto que ustedes, que me siguen, se sienten impulsados a compartir lo que han vivido, como si mis palabras fueran un espejo de su propio dolor o aprendizaje. Entre estos recuerdos y reflexiones, algo fue tomando forma lentamente, como un contorno que aún no se veía del todo. La certeza de que la verdad, por dolorosa que fuera, ya se acercaba a mí. Y cuando finalmente se revelara, no habría forma de ignorar las consecuencias que traería para todos nosotros. Poco a poco, empecé a comprender que el silencio de mi hijo no se limitaba a nuestra relación. Era como un eco que se extendía, contaminando otras áreas de mi vida. Cuando caminaba por la calle, tenía la sensación de que la gente lo sabía, de que llevaba el peso de la exclusión escrito en mi rostro. En las reuniones familiares, el tema surgía de forma indirecta, siempre superficial,
como si todos quisieran preguntar pero temieran avivar aún más el dolor. Era una herida expuesta, y cada mirada compasiva era como sal en ella. Pero también había otra faceta, un movimiento sutil que comencé a percibir dentro de mí. Cuanto más intentaba borrarme, más fuerte se hacía el recuerdo de quién era, de lo que ya había logrado. Era como una vieja fotografía que, en lugar de desvanecerse, se volvía más nítida con el paso del tiempo. Vi claramente el contraste entre lo que había logrado construir y la imagen que él quería mantener a mi costa. Las noches eran lo peor. Me acostaba y el silencio de la casa parecía engullirme, pero en ese vacío, emergían imágenes tan reales que casi se podían tocar. Su risa de niño corriendo descalzo por el patio, el olor del pastel de maíz que hacía los domingos por la tarde, sus ojos llorosos al recibir su diploma. Estos recuerdos eran luces encendidas en un pasillo oscuro, recordándome que ninguna exclusión podría borrar la verdad de lo que habíamos vivido. Aún así, hubo momentos en que la duda me abrumaba. ¿Era la vida perfecta que buscaba con otra familia realmente suficiente para enterrar nuestra historia? ¿O, en algún momento, esta decisión se convertiría en una carga más pesada de lo que podía soportar? La incertidumbre persistía como una sombra, susurrando que había algo más tras esta decisión. Esta tensión me mantuvo despierto. Sentía, casi instintivamente, que algo más grande se estaba gestando, a punto de emerger. No sabía si sería una revelación sanadora o un golpe aún más devastador. Pero la sensación era clara, la trama no había terminado, y la verdad aún tenía un papel inesperado que desempeñar en mi vida. Hubo momentos en que creí que todo ese dolor era como un espejo roto, reflejaba fragmentos de mí misma, pero nunca la totalidad. Cada recuerdo que afloraba se sentía como una astilla afilada, a veces mostrando a la madre fuerte que mantenía sola a una familia, a veces a la mujer descartada como una carga incómoda. El contraste era insoportable, pero también revelador. Me di cuenta de que cuanto más intentaba borrarme, más me veía obligada a mirar dentro de mí y reconocer la profundidad de mis propias cicatrices. Las mañanas eran especialmente crueles. Me despertaba y, por un breve instante, olvidaba su ausencia. Preparaba el café como siempre, ponía la mesa como si esperara la llegada de alguien. Pero pronto el silencio se volvía absoluto, y su ausencia era como una sombra sentada frente a mí. La taza se enfriaba sin tocarla, y la sensación de vacío se extendía por la casa. Sin embargo, había algo casi luminoso en este ritual repetido. Me recordaba que seguía allí, que existía, aunque me hubieran borrado de su vida. Fue en este espacio entre la pérdida y la permanencia que comencé a vislumbrar un dilema más profundo. No se trataba solo de un hijo que rechazaba a su madre, sino de un pasado que se reescribía ante mis ojos. Y la pregunta que me atormentaba era, ¿cuánto duraría esta versión inventada antes de que la inevitable e incómoda verdad se impusiera? Imágenes desfilaron por mi mente. Lo vi sentado a la mesa de su nueva familia, sonriendo como si hubiera encontrado el hogar que siempre había deseado. Pero también lo imaginé solo, a altas horas de la noche, mirándose en el espejo y preguntándose qué había dejado atrás. Estas visiones me atormentaban, creando una tensión imposible de ignorar. Lo que me preocupaba no era solo la exclusión, sino la creciente sospecha de que esta nueva vida perfecta escondía grietas invisibles. Como una pared recién pintada que, bajo la primera lluvia, empieza a mostrar las marcas que intentó ocultar. Sentía que este momento se acercaba, y que cuando llegara, revelaría mucho más de lo que estaba preparada para afrontar. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que la herida abierta no era solo ausencia, sino también una llamada silenciosa a reconstruirme. Podía permanecer atrapada bajo el peso del abandono o transformar ese dolor en algo que iluminara mi propia vida. Esta comprensión no llegó de repente, sino como el amanecer que avanza lentamente, iluminando gradualmente el horizonte hasta que se revela un nuevo día. Así lo comprendí, no se trataba de recuperar lo perdido, sino de descubrir quién era sin necesitar la validación de nadie. La casa, antes asfixiante en su silencio, comenzó a convertirse en un espacio de reencuentro. Cada foto dispersa ya no era un cruel recordatorio de exclusión, sino un testimonio de lo que ya había logrado. Al mirar su rostro sonriente, pequeño y cubierto de pastel de cumpleaños, no solo sentí dolor, sentí orgullo. Orgulloso de haber sido la raíz que sostuvo ese crecimiento, aunque ahora intentara negarlo.
Y las raíces, incluso cuando están ocultas, son los cimientos que mantienen a cualquier árbol en pie. Este contraste entre desafío y logro, entre pérdida y aprendizaje, me brindó una claridad inesperada. Comprendí que la vida se compone de decisiones, y las suyas no borran las mías. Él eligió su camino, pero yo elegí permanecer entera, a pesar del dolor. Esta decisión silenciosa fue la mayor victoria que pude alcanzar. Y quizás por eso tanta gente que sigue historias como la mía siente la necesidad de dejar un gesto, un comentario, un mensaje que simbolice apoyo y pertenencia. Porque en el fondo, todos sabemos que no estamos solos cuando compartimos dolor y renacimiento. Cada palabra intercambiada es un puente que nos recuerda que la soledad nunca es absoluta. Cerrar esta parte de mi historia no significa cerrar la cicatriz, sino reconocer su belleza. Es la prueba de que sobreviví a lo que muchos no pudieron. Hoy llevo no solo la marca del rechazo, sino también la certeza de la transformación. Porque, al final, el mayor escándalo no fue ser borrada de su vida. Fue descubrir, contra todo pronóstico, que aún podía prosperar, incluso después de todo.